Buenas noches, fanáticos. Bienvenidos a otro programa de fanáticos de la Fórmula 1. Hoy es un programa especial porque vamos a hablar de Carlos Alberto Reutemann. Seguramente ustedes están esperando que hablemos del podio de Hülkenberg, de Norris que ganó en su casa, pero eso lo vamos a dejar para otro día porque tenemos un invitado muy especial, Mauricio Gallardo, que nos va a hablar sobre Carlos Alberto Reutemann porque el 7 de julio se cumplió un año más del fallecimiento de nuestro querido Lole. Bienvenido, Mauricio. ¿Cómo estás? Hola, Mariana. Hola, ¿cómo están? El cariño para todos los fanáticos. Hülkenberg hizo podio, 15 temporadas. Tenemos que dedicarle el programa completo. No, hoy no. Le tenemos que dedicar un programa completo. Ya lo vamos a hacer. El verdadero nadie se rinde. Depende cómo lo mires, está bueno por él. 15 temporadas, 239 carreras, primer podio, vale la mención. Exacto, por eso lo mencionamos. Bien. Y también estamos, por supuesto, como siempre, con Luis Delgado. Luis, bienvenido. Hola Mari, hola Mauricio. Y muy buenas noches a todos los fanáticos que nos siguen a través del canal 542 de Flow y a todos los que nos siguen también en Latinoamérica y España a través de nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook. Así es. Y acuérdense que tenemos TikTok, @fanáticos4, vayan todos a seguirnos ahí. Queríamos hacer este programa especial, tenemos aquí obras de los chicos de Fuelart, por supuesto, representadas todas. Distintas etapas de la carrera de Carlos en la Fórmula 1 y en la previa, cuando corría en la Argentina, antes de su partida a Europa. Exacto, tenemos representado el arte y para hablarnos de su legado, de lo que fue tal vez la carrera deportiva y no tanto de la carrera deportiva, está Damon. Así que te escuchamos. Queremos escucharte sobre Carlos Alberto Reutemann. A mí un pajarito me contó que vos estás dando charlas en las escuelas técnicas, en las escuelas, sobre Carlos Alberto Reutemann. Contame cómo es eso de las charlas y de qué se tratan esas charlas. ¿Qué le contás a la gente sobre Carlos Alberto Reutemann? Bueno, la realidad es que estamos haciendo un trabajo con los artistas de Fuelart en las escuelas, en museos, en clubes, en instituciones, donde una de las charlas está así dedicada a Lole y donde repasamos su trayectoria deportiva, donde tratamos de que, sobre todo las nuevas generaciones, conozcan qué fue lo que hizo Reutemann en el automovilismo puntualmente y las generaciones de gente que lo vivió, que lo vuelvan a recordar, porque nos pasa mucho eso, ¿no? Gente que sabe de las historias que vamos a contar, las conoce, por ahí no tan en detalle, pero las recuerda, las conoce, las vive y se generan situaciones de mucha emoción, porque hablar de Reutemann para mucha gente es hablar de su infancia o del tiempo compartido con algún familiar mirando las carreras, con ese fervor, ¿no?, de alentar a un piloto argentino en la Fórmula 1, de las alegrías y de las tristezas que significó también todo lo que le pasó a Lole en sus 10 temporadas de Fórmula 1 y pararnos sobre eso para resaltar algunos otros valores. O sea, lo deportivo es parte de esas charlas, pero en realidad lo que también queremos resaltar es como alguien que salió de un pueblito muy chiquitito de la provincia de Santa Fe, logró ese gran sueño de triunfar en el automovilismo mundial, cómo trabajó, cómo se preparó y cómo metódicamente hizo lo que tenía que hacer para poder alcanzar ese sueño. Y que de alguna manera eso se vea reflejado en lo que hacen los chicos estudiando, nosotros en nuestro trabajo, tratar de imitar esa forma de ser que tuvo Lole para la vida misma, ¿no? Básicamente por ahí pasa todo. ¿Y cómo es la recepción entre los chicos? Repasar la carrera de Carlos, porque estamos hablando seguramente de la tercera generación posterior a su retiro. Sí, obviamente. Que hay una cuestión de que a muchos chicos, sobre todo en las escuelas, tenés que ponerlo en órbita de quién fue Reutemann, ¿no? Para que entiendan el valor de lo que pasó. Pero hoy tenemos una llave que nos ayuda mucho en esto. Cuando vos les decís a los chicos, ¿vieron dónde corre Colapinto? Bueno, ahí tuvimos un argentino que fue el último justamente que brilló en la Fórmula 1 y que además la pasión por la Fórmula 1 viene de Fangio, viene de Froilán. Podés ir encadenando todos esos hechos a través del tiempo y captás ahí a los chicos. Además,
cuando vos le contás determinadas circunstancias, ¿no? Que si hoy festejamos que Colapinto pase a la Q2 o a la Q3 y les decimos que Reutemann debutó e hizo una pole position, ya automáticamente es como que el impacto es fuerte. Lo ven a Leclerc, lo ven a Hamilton corriendo en Ferrari, vos les contás que Lole ganó con Ferrari en la Fórmula 1, ya es más fácil poder impactarlos con esas historias, ¿no? Entonces hay que primero ponerlos en situación y después sí, es como que cada historia tiene su impacto en los chicos. ¿Y cómo es que llegaste a interesarte por hacer estas charlas de Lole? Y yo quiero saber, porque muchos de los que nos están mirando conocen la carrera deportiva de Lole Reutemann, hay muchos que no, entonces quiero que me cuentes quién es o quién fue Carlos Alberto Reutemann, como si yo no supiera quién es. Qué fácil. A ver, yo tuve una relación muy linda con él, de mucho afecto, y entonces siempre me quedó esa cuestión, ¿no? De haberlo conocido, de haberlo tratado, no como parte de mi trabajo, ¿no? Yo creo que de todas las veces que lo vi a Reutemann, una sola vez le hice una entrevista para una radio de mi ciudad en Las Parejas. Después el resto de todas las veces que estuve con él siempre fue para hablar. A mí no me interesaba hacerle reportajes a Reutemann. Nunca me interesó. Yo quería compartir con él esas charlas y esa sabiduría de un hombre que es una pasión muy grande por el automovilismo. Entonces, a partir de ese conocimiento y de ver que todavía hay mucha gente que lo sigue cuestionando, que sigue cuestionando a Reutemann por sus resultados, el eterno segundo, y todas esas cuestiones que todavía hay mucha gente que en un país existimos por el resultado, aún no se lo valora como debería ser. Y esa es un poco la misión de todo esto, ¿no? Cuando nos juntamos con los artistas y vimos esos trabajos fantásticos, dijimos, acá tenemos que hacer algo. Y ya te digo, cada charla no es un homenaje, ahí hay también un poco una confusión. A mí mucha gente me dice, me gustaría ir a esos homenajes que le hacen a Reutemann. Y yo les puedo asegurar que no es ningún homenaje a Reutemann, porque yo no lo quiero tomar como un homenaje. Homenaje para mí es otra cosa, es poner una placa, ya hacer un acto, eso es un homenaje, una cosa vacía que queda ahí y después nadie se acuerda. A mí estas charlas me gusta tomarlas como posibilidades de aprender de alguien, como Reutemann, ¿no? De ese legado que nos dejó. Y eso es un poco lo que queremos transmitir. Y respecto a tu pregunta, la otra parte de la pregunta, ¿quién fue Reutemann? Reutemann fue un tipo tan grande en el aspecto del motorsport, que se ganó el respeto de todos, que tiene números y estadísticas de campeón del mundo, que fue sumamente eficaz, que pasó por los mejores equipos de su época en la Fórmula 1 y que ha dejado una huella absolutamente imborrable. Por ejemplo, hoy Reutemann es uno de los 4 pilotos que logró debutar con pole position en la Fórmula 1, solo 4 en la historia. Es el único piloto en toda la historia que ha logrado sumar puntos en el Campeonato Mundial de Autos Sport, en el Mundial de Fórmula 1 y en el Mundial de Rallyes, nadie más. Y además es el único piloto en toda la historia que ha logrado hacer podios en el Mundial de Rally y en el Mundial de Fórmula 1. Es tan grande ese legado y tan vigente que si hoy agarramos la lista de pilotos de Fórmula 1 de hoy, de los 20 que corren, Lole estaría con victorias detrás de Hamilton, Verstappen, Alonso y después entraría él. Ninguno de los otros pilotos ha ganado tanto como Reutemann hasta el día de hoy, ¿no? Mucha gente en las redes sociales dice no vale comparar y toda esa cuestión, por eso yo no consumo redes sociales, participo, me gusta estar en las redes sociales, publico cosas pero no las consumo. Pero ahí hay que hacer un paréntesis, ¿no? Porque si entramos a hablar de comparación de épocas, por supuesto que no hay que hacerlo, pero una cosa es la comparación y otra cosa es la estadística. La estadística es una sola de una misma historia y ahí Lole está muy arriba en un montón de datos. Si no es fácil, decimos Hamilton 7 campeonatos del mundo, Schumacher 7 campeonatos del mundo, ayúdenme con esto, Vettel 4 campeonatos del mundo y Verstappen 4. ¿Y quién me falta? Y Juan. Fangio. No, pero Fangio de otra época, no podemos comparar. Ah, de los actuales. No, pero te das cuenta sí. Que, Claro. que no, sí. Que la historia es una sola, porque si no,
Tal cual. ¿Cómo armamos el Raikkonen rompecabezas? 1, La Baton Fórmula 1 tiene 1, una sola Rosberg historia. 1, claro, Tal cual. tal cual. ¿Y qué es, dentro de esas charlas que vos pudiste tener admirablemente con Lole, que no fueron reportajes, no ustedes imagínense, un periodista que habla con Un Carlos, relator. un relator Sí. que habla con, y no cualquier relator, Bueno. eso en otro programa, pero que habla con Carlos Alberto Reutemann y no le interesa hacerle preguntas, una entrevista, una nota. No, lo maté a preguntas. Pero ¿qué Pero le para mí, preguntabas? muchas cosas. Contanos algo. Por ejemplo, le pregunté si era verdad, alguna vez, ¿no? En la charla, si era verdad la famosa historia de Graham Hill, cuando le dio la bienvenida a la Fórmula 1 después de un accidente mortal de un piloto. Sí. Y no solo que me dijo que sí, que era real, sino que me contó todo. O sea, que él te agarraba del brazo. Él te agarraba así del brazo cuando te hablaba. Y que me haya no solo dicho sí, es verdad, sino que imagínate la situación. Y arrancó su historia. Entonces se había matado un piloto, él quería ir a ver, hacía poquito que Lole estaba en la Fórmula 1, y Graham Hill lo paró y le dijo, no vayas, bienvenido al mundo de la Fórmula 1. Y quedaron los dos sentaditos ahí, al lado del auto de Graham Hill, Lole al costadito y uno Mareda, del piloto que había fallecido. Y él me contó todo el detalle, como también él quedó muy marcado por las muertes cercanas. Era algo que Lole te lo contaba con cierta nostalgia, cierto grado de tristeza, y también yo creo que entendí lo mucho que significó para él haber salido vivo de esa etapa de la Fórmula 1. Otra historia que me contó así al detalle fue la del piloto que falleció, que había estado jugando al tenis. Peter Revson. Sí. Había estado jugando al tenis con él y lo llamaron en el momento para hacer su tanda de prácticas y se mató. Y bueno, él tuvo que ir, juntar las cosas personales del piloto que había estado con él hace un rato y a él lo marcó muchas muertes en la época de Lole. Entonces era algo que él cuando te lo contaba lo sentía y bueno, nada, eso me quedó muy marcado. La precisión de detalles que tenía Lole para contarte las cosas era maravilloso. Más allá de la precisión y de la emoción, ¿no? Por supuesto que tenés tus compañeros, estás corriendo y era así, ¿no? Sí. Salir vivo o muerto, no había muchas más opciones. Ganar era algo secundario. Algo secundario. Era claro. Otra Fórmula 1, sin duda. El premio era terminar entero. Claro. Definitivamente terminar entero. Pero más allá de estas historias que él te contaba, ¿qué legado crees que es el más importante que nos deja Reutemann? El más importante, sin lugar a dudas, yo creo que Lole siempre miró para adelante. Creo que eso es algo que todos tenemos que aprender, porque a veces nos pasan cosas en la vida duras, en el ámbito del trabajo, o en lo personal, o en lo familiar. Te pasan un montón de circunstancias que a veces te hacen replantear, sigo adelante con este proyecto, sigo con esto, me bajo, abandono este emprendimiento, esta idea, porque las cosas no salen. Y Lole nos demostró de que siempre se tiene que ir por más. Yo creo que eso es una gran enseñanza que nos dejó. Él tuvo en lo deportivo una tristeza muy grande no haber podido ganar en la Argentina, incluso en la carrera del 74 que le faltó la nada para ganar, y eso fueron situaciones tristes para él, pero eso no lo detuvo. O sea, nada lo paró a Lole. Todo lo que le pasó en el 81, el equipo que le jugó en contra en algunas oportunidades, los autos fuera de reglamento con los que tuvo que competir, la política de la FIA que le robó la carrera de Sudáfrica, el inentendible cambio de neumáticos en la fecha 8 en Francia de la temporada que fue para atrás en su rendimiento del equipo, lo que pasó en Las Vegas, todo eso a cualquier persona lo hace rendir.
Y sin embargo, él llegó a la última fecha del campeonato con opciones de ser campeón del mundo. Otro tipo, 4 fechas antes, 5, baja la guardia. Baja la guardia. Entonces creo que Lole nos dejó una enseñanza muy grande. Y además, a todo eso sumarle la crítica de la gente de Argentina. Crítica constante. Y él, sin embargo, se mantuvo siempre sereno, siempre enfocado en su objetivo. Y vos sabés que todas las veces que hablé con Lole también de ese año 81, nunca yo lo escuché hablar con odio, con resentimiento, nunca, jamás. Él te decía, bueno, esto fue así, si salía campeón era mucho, tal vez para mí. Él siempre tuvo esa cuota de sencillez y de caballerosidad por lo que hizo y por lo que pasó, que es para sacarse el sombrero. Vamos a seguir hablando después, en realidad hablando no, escuchando a Damon hablar con tanta emoción y con tanto sentimiento sobre Carlos Alberto Reutemann después de este pequeño corte y volvemos. Gracias a todos por estar ahí, por esperarnos, por vernos, por criticarnos, por amarnos y por odiarnos. Sobre todo gracias a la Asociación Argentina de Volantes, que es de donde hacemos nuestro programa. Y gracias al canal 542 Somos de San Pedro Varadero, que va por Flow, nuestro programa los jueves a las 21 horas. Quiero agradecerle y mandarle un beso muy especial a Gustavo Larribe, que hace estos cascos réplica, y la historia del casco me la va a contar Damon, ¿no? Este casco es uno de los que usamos en las charlas con Fuelart, es el réplica del año 81. Tenemos otros tantos en el Museo Fangio, en el espacio Reutemann, así que Gustavo, un crack, siempre que le pido cascos me los da. Algunos no se los devuelvo, los tengo mucho en mi casa, los miro y los tengo ahí conmigo, pero bueno, esto es una maravilla. Así que para Gustavo siempre nuestro agradecimiento, porque es parte de todo lo que hacemos con Fuelart. El casco es lo que representa al piloto. Vos lo ves y ya sabes que es él. Y ya sabes. Una costumbre que se perdió lamentablemente, ¿no? Como muchas cosas, ¿no?, que han pasado en la Fórmula 1, pero yo creo que en ese punto, esa década del 70, del 80 hasta los 90, el casco era inmaculado. Contame la historia del 81. La historia del 81 es un cúmulo de cosas que interfirieron como para que Reutemann sea declarado campeón del mundo. Ya más o menos antes mencioné la carrera fallida de Sudáfrica, que le habían prometido a Reutemann que realmente iba a valer por el campeonato, y después no fue así. Son 9 puntos importantísimos de una victoria que le podía haber dado el título. Como dije, trampa evidente de los Brabham, que tenían la suspensión que subía y bajaba esos 6 centímetros para control, que cumplía con el reglamento, porque el reglamento decía que al estar el auto parado tenía que pasar por la plantilla de 6 centímetros de altura, y evidentemente el auto paraba y se levantaba y cumplía con esos 6 centímetros, pero en la pista bajaba y los mataba. Claro. Argentina y San Marino fueron las 2 carreras donde mayor uso hicieron de eso. El resto de los equipos, como vio que después no podía torcer eso, empezó a hacer un dispositivo similar, pero ya con desventaja en tiempo. Entonces se trababa, no subía, o si subía no bajaba, era un lío bárbaro. Ya Brabham había hecho la ventaja.
Sumado a que hubo un motor fantasma muy malo que le tocó a Lole en Hockenheim, ya venía avisando él que ese motor se iba a romper y se rompió. El cambio de gomas, que también fue inentendible en esa fecha 8 del campeonato. Seguramente Frank Williams, por presiones de Bernie Ecclestone, accedió a ese cambio y fue un desastre. Y en Las Vegas, que Lole llega para hacer la pole, hace la pole, el toque con Piquet en la práctica, el cambio de chasis, aunque Lole no quería, una caja que nunca funcionó bien, fue lo que terminó sepultando esa posibilidad de ser campeón del mundo. En el medio el toque con Lafitte, que también lo hizo perder puntos importantes. Pero eso es una circunstancia deportiva. Lo demás es todo extra deportivo y al final de cuentas Reutemann no tuvo un arma para defender esa punta del campeonato con la que llegó a la definición en Las Vegas y así quedaron las cosas, ¿no? Yo creo que moralmente él fue el campeón del mundo. Piquet ganó ese título, después ganó también fuera de reglamento desde el año 83 con un combustible adulterado muy fuera de reglamento, o sea que Brabham era poco normal en esa época que pase eso. Pero como dije antes, el Lole lo tomó así, fue lo que le tocó. La desazón en Argentina fue muy grande, pero bueno, yo creo que más pasa el tiempo y más se valora la hidalguía con la que Reutemann afrontó ese momento. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Qué cosa? Esto de, por ejemplo, pasó con Fangio, con Froilán, con Lole, también con Traverso. ¿Por qué cuando un piloto fallece va creciendo, crece su legado? Porque O crece su legado, o su carrera deportiva, o su imagen, o más allá del recuerdo de los verdaderos aficionados. Me parece que es una sensación eso, es una sensación. Es una sensación porque es como que mucha gente los valora cuando ya no están, pero los que siempre lo hicimos, a mí no me cambió nada que no estén. Claro. Yo sigo sintiendo el mismo respeto y admiración de siempre y a mí no me cambió absolutamente nada, al contrario, es como que, bueno, sí, uno los va a extrañar, pero para mí siempre eso estuvo bien claro, ¿no? Por ahí para mucha gente sí lo valora diferente, pero yo no creo que incida en el punto de que el que lo valoró siempre sabe y es más. Está bueno estos homenajes, estos programas, estas charlas, para siempre mantener presente ese legado, ¿no? Que es algo que sí, ahora nos tenemos que ocupar, porque al no estar más ellos, uno tiene que permanentemente trabajar por eso, ¿no? Ahora, volviendo al año 81, en tus charlas con Carlos, ¿en algún momento llegó a deslizar, aunque sea alguna crítica velada hacia Frank Williams o Patrick Head? Nunca, nunca. Nunca, y tampoco, yo creo que tampoco él sintió la necesidad jamás, porque estaba todo a la vista, ¿no? De hecho, vos fíjate, él termina siendo agradecido con Ecclestone, que fue el que le dio la gran oportunidad después de estar muchos años en el inicio en Brabham, y Bernie fue uno de los que atentó contra eso. Con Frank Williams él se encontró años más tarde y le hizo preguntas, por supuesto, pidiendo alguna explicación, pero vos lo ves a las fotos que están abrazados con Frank Williams y está todo bien. O sea, él tuvo claro cómo fue todo. Yo he escuchado versiones, cosas, la verdad nunca lo escuché de su boca, de decir ese auto fuera de reglamento, ese auto legal. De hecho, él decía que qué astutos que fueron los de Brabham. Él decía eso porque la verdad que fueron muy astutos. El problema no era de Brabham o de Williams, el problema era de los que tenían que controlar eso, que no lo hicieron como debían, por temor a Ecclestone, ¿no? Que ya era un hombre de mucho poder. Pero yo nunca lo escuché en las charlas que tuvimos y creo tampoco haberlo escuchado nunca en ninguna entrevista de las muchas que vi, históricas entrevistas a él, nunca lo escuché decir algo al respecto. Ni hablar mal, ni nada, siempre porque un caballero. Tampoco era su estilo, ¿no? O sea, Lole. ¿Cuál era el estilo del Lole? El de un piloto de la Fórmula 1 de la vieja escuela, formado en un ámbito muy competitivo, ultra competitivo, pero fiel a sus convicciones, ¿no? Lole tuvo, yo creo,
una personalidad que fue desarrollando, ¿no? con el correr de los años, pero que nunca se apartó de lo que era él. Estamos hablando de alguien que iba a la escuela rural, a caballo, sí, y que con los años vivió cerquita de Montecarlo, en Montecarlo. Estamos hablando de un cambio, y sin embargo, sí, abismal. Él, cuando termina la Fórmula 1, su etapa de Fórmula 1, era tal el respeto que tenía todo el mundo por Reutemann, que hoy tranquilamente podría estar con los auriculares en cualquier gran premio, siendo asesor de cualquier equipo, de cualquier empresa, de cualquier piloto, lo que quisieras. Y él decidió volverse a la Argentina, a seguir con su vida. Yo creo que no cambió nunca lo que él era en su esencia, ¿no? Entonces, para mí fue una persona, un caballero y un piloto de la vieja escuela, donde en la época no existía la telemetría, no existían los sensores, nada, era tremendamente técnico, y por eso Lole, los poquitos inconvenientes que tuvo, rispideces que tuvo con gente de su equipo, fue con los técnicos. Él tuvo más problemas con Patrick Heath que con Frank Williams. ¿Por qué? Porque lo confrontaba. Claro. Porque Reutemann tenía tal capacidad de entender lo que pasaba técnicamente con el auto, que lo ponía en evidencia al técnico. Lo mismo le pasó con Mauro Forghieri en Ferrari. Él tenía esa capacidad sensorial alucinante, además de correr carreras de manera inteligente. Técnicamente era un tipo que muchas veces Ferrari tenía fallas, él las anticipaba, las diagnosticaba, el equipo decía que no era eso, y al poco tiempo tenían que reconocer que el piloto tenía razón. Era absolutamente de otro planeta. De otro planeta. Y es verdad esto que siempre, bueno, los que conocemos un poquito, sabemos que él con los neumáticos, él te decía, sí, esto va, esto no va, este sí, este no. Tenía una sensibilidad especial sobre todo con los neumáticos. La carrera esa que hace la pole, él le pide un compuesto de neumáticos en el año 72. El equipo dice, no, vamos a usar un compuesto un poquito más duro, o más blando, mejor dicho, y Lole le dice, pero con el calor que hace se va a degradar, y el equipo no le hace caso porque él era bastante nuevo, y en realidad termina degradándose de más, y Jack Stewart, que gana la carrera, lleva el compuesto que Lole había pedido, ¿no? O sea, él ya siempre tuvo esa... Pero él es un hombre que se formó en el barro, se formó en la montaña, tenía esa cosa de sensibilidad extrema. A mí me pasó que me lo encuentro una vez en una estación de servicio yendo a una carrera de TC2000, llevábamos una goma nueva de TC2000 a San Juan, y teníamos una de muestra en la camioneta, y después de estar charlando 1 hora y pico en el bar de esa estación de servicio, cuando nos vamos le digo, Lole, tenemos una goma nueva. Y, ¿para qué? Bajamos todos los bolsos, bajamos la goma, y otros 45 minutos hablando ahí, él analizando la goma nueva de TC2000, la medida, el ancho y el compuesto y no sé qué, y nos terminó diciendo el tiempo de pole que iban a hacer en el Sonda de San Juan, un auto de TC2000. O sea, nos preguntó, ¿qué tiempo hicieron en la pole allá? Y le dimos el tiempo más o menos de referencia del año pasado, del año anterior, y él miró y dijo, bueno, no, pero con esta goma van a tener que bajar hasta tal tiempo. Y creo que le había errado por 1/10, era una cosa descomunal, pero él tenía eso. Yo recuerdo mucho esa charla de Rosario porque era una locura de gente alrededor, y él como si nada, ¿no? Tenía esas cosas. Aparte estamos hablando de una estación de servicio de los años 90, que hoy las estaciones de servicio son boutique. En esa época, imagínate estar sentado en una mesita de plástico, sillas de plástico, todo alrededor, cosas colgando para vender, y Lole ahí tomando café y charlando con nosotros, era una cosa maravillosa. ¿Y siempre fue así de hablar y de quedarse charlando? Conmigo sí. O eso te iba a preguntar, o Conmigo es con sí. vos porque también No sé, eras de por allá, cerca de donde vivía él, conmigo, o vos tenías un trato especial con él. Yo desde la primera vez que lo vi, que yo lo conocí a él en el año 98, cuando se reinaugura el autódromo de Altagracia, que fue cuando a él le dice que a mí me decían Damon Hill, y él me llevó por toda la calle de boxe, voy con Damon Hill, y ahí me quedó para siempre ese apodo que era interno de TC2000. Desde ese momento, a los 15 días me lo encuentro en una exposición de campo. Él estaba con Luis Landricina y me llama, Lole, Damon. O sea, y ya a partir de ahí fue cada vez que nos vimos,
hablar. Y además, conmigo era súper afectuoso. Yo la verdad que eso nunca lo terminé de... Era afectuoso, el tipo de que te abrazaba, la sonrisa, recuerdo, ¿no? En las charlas, de mirarte, ¿viste? De esos ojos que tenía Lore, sí, impresionante, de mirarte cuando te contaba cosas. Y me acuerdo que una vez fue a las parejas y le conté que un amigo mío, el padrino de Máximo, corría con los cascos en homenaje a Lole en la categoría de Santa Fe y de Córdoba. Y le digo, Lole, mira, te quiere conocer, te quiere saludar, este chico, que venga a la reunión que él tenía con unos industriales y después que me esperen. Y vos sabés que ese encuentro fue mágico, porque yo medio como que los presento y me corro y los dejo a los dos pilotos, ¿no? Y las fotos que hay, las miradas, el amor con lo que lo mira Damián, que es mi amigo, a Lole, el amor con lo que y el agradecimiento con el que Lole lo mira, porque le estaba contando que usaba sus colores del casco. Esas cosas, tenía esa cercanía tan linda que era tremendo. Inolvidable. Inolvidable. Y de todas esas conversaciones, me imagino que te habrá contado cientos de anécdotas. ¿Cuál es la que más te quedó grabada? Mucho las que conté antes, sí, porque él era redundante con eso. Él decía que perdí muchos amigos. Eso era una de las cosas que quedaba en eso, ¿no? Quedaba enganchado en eso. Eso es lo que más recuerdo. Casi que te diría que muy pocas veces, por ejemplo, hablamos de las carreras que ganó. Él se quedaba con eso, ¿no? Y te acordás, está el piloto, pobre. Roger Williams, eso había marcado mucho ese auto que se prendió fuego y no lo podían sacar. Te diría que más eso que otra cosa, ¿no? Y después los circuitos. Él tenía un amor por algunos circuitos. ¿Cuál era el que más le gustaba? Brand Hatch, circuitos así de la vieja escuela. Tenía un Watkins Glen, ¿viste? A él le gustaba mucho recordar esos circuitos que bueno, nada, hoy van quedando en el tiempo, ¿no? Pero... Y después, otra cosa que sí me recuerdo con mucha claridad, lo al tanto que estaba de todo lo que pasaba en la Fórmula 1. Todo. Le gustaba. Todo sabía. Amaba la Fórmula 1. Todo sabía todo, aunque él decía que no miraba nada, él sabía todo. Hablaba con mucha gente, claro. Él hablaba con mucha gente. Imagínate que pasaba una carrera, podía llamar a Ferrari y tenía sus contactos en todos lados y hablaba con mucha gente y estaba al tanto de todo. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, la verdad, Damon, agradecerte por venir, por hablarnos de Carlos Alberto Reutemann. Hay mucha gente que lo conoce, hay mucha gente que no, y nos pareció este programa en esta fecha tan puntual, que fue el 7 de julio, recordarlo. Viste que no hizo falta decir ganó 12 carreras, 6 pole position, 45 podios. No hace falta, los resultados deportivos están ahí en la estadística, lo que vale es lo que él nos dejó como persona. Así que gracias a ustedes, un beso grande para Cora y para Mariana, que siempre nos están acompañando en todo lo que hacemos por el legado de Lole. Y bueno, nada, en esta fecha lo recordamos y lo vamos a hacer siempre, absolutamente siempre, con ese compromiso de mantener vivo su legado más que nunca. Me encanta. Luis, ¿nos vamos a ver la semana que viene? Así es, será la próxima semana donde sí vamos a ahondar en detalle de lo que fue el fin de semana en Silverstone. Los próximos 2 domingos se descansan, no hay Fórmula 1, recién va a retomar la actividad la máxima categoría a fines de julio, en el fin de semana del 25 al 27 en Spa-Francorchamps. Mauricio, un gusto tenerte de nuevo acá. Mari, nos estaremos reencontrando la próxima semana. A todos ustedes, amigos, les mando un beso gigante, agradecerle nuevamente a Damon, a los chicos de Fuelart, Miguel Paola Antonio, Claudia Rizzoli, José Luis Zacarías, Hernán de la Nua, Daniel Soncini, Gabriel Nicoletti, por acercarnos, prestarnos las obras para exponer en este programa. Y un beso a todos, agradecer a la Asociación Argentina de Volantes, nos vemos la semana que viene.